Bien, buenas noches, buenas noches. Es un gusto saludarlos. Aquí estamos un domingo más. Programa Sinceridad, aquí desde la cabina central de Radio Urbano. Les saluda el pastor Eber Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Domingo 9 de octubre de este 2022. Recordarles nada más a las personas que nos siguen de nuestro programa radial. Bueno, el pastor Tibora está afuera algunos domingos, ya casi regresa, está disfrutando de unas merecidas vacaciones después de un tiempo de pandemia donde no se podía salir a ningún lado, pero bueno, él está disfrutando con su esposita y ya muy pronto estará con nosotros, así es que mientras tengamos oportunidad, pues estaremos aquí acompañándoles, en la grata compañía de mi hermano Miguel Gutiérrez. ¿Cómo va, Miguel? ¿Todo bien? Muy buenas noches, gracias a Dios, muy bendecido, Pastor Ever, gracias por la invitación, a todos los que nos escuchen y por supuesto a la Iglesia de Efesios, por supuesto el Pastor Tibora, a la distancia, me imagino que debe estar recuperando fuerzas porque obviamente la vida cristiana es dura y hay que ponerle bonito. Qué bueno, Miguel. Bueno, vamos a orar para que nos rinda. A veces no nos rinde la hora que tenemos y nos va pero volando. Entonces vamos a orar y después de eso pasamos a saludar. Hay unas personas que sabemos que nos sintonizan. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por una oportunidad más que tenemos, mi hermano Miguel y este servidor, de estar aquí a través de Radio Urbano, Señor, una ventana que tú has abierto para que podamos llevar tu sana palabra, Señor, a muchas gentes, a muchas familias, amigos, hermanos que tenemos allá en los centros penitenciarios. Te damos gracias por eso, Señor, y ponemos todo delante de ti, que sea tu Santo Espíritu guiándonos hoy, Señor, y todo lo que salga de nuestras bocas, Señor, que sea respaldado por tu palabra, que es lo más importante. No queremos ser avergonzados, así es que hablaremos conforme a lo que está escrito. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Saludemos ahí, mi hermano Miguel. Ahí, comenzamos de una vez. Sí, de una vez. Bueno, vamos creciendo en San Sebastián, ya ahora la lista cada vez se hace más grande, gloria y honra a Dios, lo que conocemos como CAI San José. Bueno, si alguno se nos escapa, disculpen ustedes, hermanos y hermanas, pero pues hacemos el resumen y lo vamos a decir lo más pronto posible porque obviamente el tiempo nos gana. Marco Antonio en San Sebastián, Candelario, Manuel el pastor, Augusto pastor y todo su ministerio, que Dios y el Espíritu Santo lo guíen. Morado, Mechas, Marino, Máximo, William, Alexis. Y ahora pasaron personal del CAI San José a Terrazas. Tenemos a Selman en Terrazas. Como siempre, todas las semanas que saludamos a las chicas del Buen Pastor. Meilin, Dilma, Clara, Claudia, Melissa, Andrea, Damaris y sus familias que los está esperando en cada uno de sus hogares, que oran fuerte y que creen en el Dios Todopoderoso, que va a haber pronta la libertad. También en el B8, como siempre hemos dicho, a Ángel de Anubis, en puesto 5, al señor Daylin Brizuela, en puesto 10, a Gustavo Dávila Forta, a Blanford, e inclusive en las pulperías, dicen que se comenta de este programa los días lunes. Damos la gloria y honra a Dios porque inclusive el pulpero da las referencias y invita a toda la gente, no conocemos el nombre de él, pero que invita a toda la gente a escuchar este programa. También a Didimo Leiva Robles allá en Cartago, junto a toda la gente de allá, incluido don Ovidio Vázquez, Marvin Badilla y pues un montón de gente que están ahí en el ámbito B, en el dormitorio 1. Por supuesto, en el caso de el CAI Gerardo Rodríguez, como siempre, a Roger y ese ministerio que está fuerte, al pastor Moisés, que también ahí está en el dormitorio 7, a la gente que está en el dormitorio número 12, José Méndez y otro montón de gente que trabaja en el dormitorio de trabajadores y de servidores de ahí, de ese centro penal. Y pues obviamente vamos al recorrido general, desde el CAI de Limón, CAI de Pocosí. Ahí tenemos a José, ahí tenemos a Papo y otros muchachos que están fuertes. En el de servidores, que sería en este caso conocido como Surquí, ahí tenemos a, bueno, montones de muchachos que están trabajando y también pues en el semi-institucional. En el caso de menores, también deseamos para aquellos que están en este lugar, pues que Dios los bendiga y utilice a través de estas ondas sonoras para llevar un mensaje de fe. En el caso de, por supuesto, de Guanacaste, tenemos ahí el famoso Stuart, allá en Real, en Liberia, en Punta Arenas, en el sur, lo que se conoce como Antonio Vaz, también gente que conocemos, y por supuesto
a todos en el sector de Reforma, que es amplísimo la cantidad de gente que hay ahí, y que de verdad soñamos y creemos en el Dios Todopoderoso que está haciendo grandes cosas en estos grandes hombres y mujeres para la gloria y honra de Él. Qué bueno, mi hermano Miguel. Bueno, a veces alguien se podría estar preguntando, wow, pero ¿por qué repiten cada 8 días un saludo? Bueno, tal vez usted que está ahí al otro lado no valora un saludo, pero hay gente que sí valora el que se le salude, el que se le tenga en cuenta, tan solo el que esté en los pensamientos de alguien, ¿no? Hay gente que valora todo eso. Ahorita con esto de la pandemia hay muchas cosas que nosotros aprendimos a valorar, ¿no? Ya posiblemente antes la gente le fastidiaba un abrazo, un saludo, un apretón de manos, y ahora en la pandemia vimos lo que hace falta, ¿no? El poder saludar a una persona, el poder hablar, el poder mirar a alguien a los ojos, ¿no? Entonces hay que valorar ese tipo de detalles, ¿no? A lo mejor si usted no lo valora, pero sería importante que aprendiera a valorarlo. Pastor, si me permite, Sí, nada más claro. un detallito de una anécdota que justamente esta semana que estuve en el Luis Paulino Mora, que se conoce popularmente como Puesto 10, me decía una de las personas de ahí que el esfuerzo que implica para ellos, y más bien la tristeza que implica para ellos no perderse el programa. Y les explico por qué, para que me entiendan los amigos y amigas que nos escuchan. Las personas privadas de libertad en general tienen que usar radios de batería, de esos que antes usaba uno para ir al estadio. Ya el tema, obviamente, de tecnologías, ahí no hay acceso a eso. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, dada su condición de humildad, muchos no tienen ni siquiera para unas baterías. En ese sentido, podremos entender que para la persona que tiene la comodidad de nada más prender un teléfono o prender la televisión o la radio, pues el tema de unas baterías le parecería muy rudimentario, pero para ellos perderse ese programa por la falta de baterías y que ahora se le mencione, por ejemplo, para ellos representa mucho. Es un tema de ayudar al hermano que está en debilidad, y en ese sentido inclusive el texto nos llama a hacerlo, ¿verdad? Apoyar a los que están débiles en fe. Así que lo compartimos como un testimonio de lo importante que es para ellos este programa y cómo se juntan 3, 4, 5 o más personas al lado de un radio, porque tal vez el único privilegiado que tiene el radio bueno es el que puede compartir con los demás de los hermanos de un pabellón. Y les voy a comentar un poco, un pabellón podría tener fácilmente en un dormitorio 200, 300 personas. Entonces, contar ahí gente, imagínense lo que implica para ellos compartir la palabra y que sean mencionados. Eso es lo importante. Qué bueno ese dato, hermano Miguel, para que a veces la gente no sabe. Por eso es que hay un principio que manejamos en la iglesia, que el que conoce a las personas entiende su obra, ¿no? Cuando uno conoce a alguien, uno entiende por qué las personas hacen lo que hacen y por qué no hacen lo que uno creería que deberían hacer. Lo mismo aplica para Dios, ¿no? Hay gente que no conoce a la persona de Dios y aún así, digamos, tiende a criticar las cosas de Dios, por qué Dios hace eso, por qué Dios permite aquello, y sin conocerlo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que tal vez lo tocamos ahorita más adelante. Queríamos hablar hoy un poquito le comentaba yo al hermano Miguel ahora antes de que empezáramos el programa, de que muchas veces en todo este tema del cristianismo, bueno, en todos estos domingos que hemos estado aquí hemos tocado algunos temas variados, respondiendo algunas preguntas que nos hacen los amigos de allá de los centros penitenciarios, pero hay una inquietud casi que generalizada, ¿no? Digamos, sobre todo de la gente que viene a los pies del Señor, ¿no? La gente le entrega su vida a Cristo y a veces preguntan, bueno, ¿y qué sigue para mí? ¿O cuál es el plan? ¿Qué es lo que sigue? ¿No? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que congregarme? ¿Es suficiente con ir a la iglesia nada más? ¿Me tengo que comprar una Biblia? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso porque hoy en día es muy peligroso algunas corrientes de cristianismo que se enseñan en muchas iglesias hoy, un cristianismo muy ligero, muy light, un cristianismo que a veces distancia mucho del verdadero cristianismo que está en la palabra de Dios, que es la Biblia, y puede pasar a el pleito que tenía Pablo en las iglesias, cuando dejaba la iglesia montada, les presentaba un evangelio, se iba, y cuando después volvía resulta que han venido otras personas a presentarles otro evangelio, ¿no? Y entonces él decía, pero ¿qué les pasó, mis chiquitos? Como decirlo, si los dejé caminando bien y ahorita los dejé caminando en el espíritu y ahora vengo y los encuentro caminando en la carne, ¿no? Entonces, bueno, hablando un poco de eso, en la vida de cada persona hay grandes acontecimientos, obviamente, que nos marcan, ¿no? Y a lo mejor en la parte natural las tenemos bien identificadas, casi que todos, digo casi que todos porque en todo casi siempre hay excepciones, pero casi que la gran mayoría de las personas saben, por ejemplo, el día en que nacieron, cuando se graduaron, el día que se casaron,
la muerte de algún familiar, son eventos que a uno lo marcan, ¿no? O sea, y que son importantes, obviamente, hacen parte de la vida como tal. Recuerde que la vida de cada uno de nosotros, pues es la suma de todos los acontecimientos, y muchos de esos acontecimientos llevados por decisiones que nosotros tomamos, decisiones buenas, decisiones no tan buenas, y lo bueno de una decisión dependerá de la información con la que uno la tome, ¿no? Entonces, pero sin lugar a dudas, digamos, dentro de todos esos eventos que le marcan a uno la vida, el evento más importante, sin duda alguna, es en el momento en que uno llega a ser cristiano, que uno llega a entregarle su vida a Cristo, ¿no? No solo porque es algo que se decide aquí en lo temporal, sino que tiene una repercusión en la eternidad. O sea, eso es algo que es bien importante, ¿no? Desafortunadamente muchas personas mueren sin darse cuenta de que había para ellas otro estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida totalmente diferente que hubieran podido emprender si tan solo hubieran dado la oportunidad de entregar su vida al Señor y dejar que Él hubiera hecho la obra en la vida de esas personas. Algunas otras pues llegan a ser cristianos casi que en el ocaso de la vida, que no es que esté mal. O sea, usted me podría preguntar, pastor, entonces si una persona le entrega su vida al Señor ya en la vejez, ¿qué pasa? ¿No se salva? Sí, sí se salva, porque obviamente si uno muere físicamente con Cristo o en Cristo, pues uno asegura su eternidad con Él, ¿no? Pero, digamos, entregarle su vida al Señor ya en el ocaso de la vida, pues te impide obviamente el aprovechar de tus mejores años para poder trabajar en la obra y hacer, digámoslo, ser instrumento en las manos del Señor para llevar el Evangelio a otras personas, que uno lo puede hacer pues con mayor intensidad en sus mejores años de juventud, ¿no? Algunos otros que le entregan su vida al Señor, pues realmente nunca llegan a apreciar ese privilegio que es el ser hijo de Dios. Dice la palabra del Señor que el Señor vino a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, pero a los que sí lo recibieron, a ellos les dio la potestad, que en otras traducciones puede decir el privilegio de ser llamados hijos de Dios, ¿no? Entonces, algunos nunca llegan a valorar ese privilegio, o tal vez lo aprecian demasiado tarde, ¿no? Entonces, es bueno preguntarse hoy, si usted ya le ha entregado su vida al Señor, si ya lleva años caminando con Él, o caminando en la palabra, qué tipo de cristianismo ha llevado, realmente entiende lo que significa ser cristiano, lo que eso implica, ¿no? Entonces, bueno, la palabra cristiano, si usted la busca en el diccionario, cualquier persona puede buscar lo que es cristiano. ¿Qué es lo que dice el diccionario de lo que es el cristiano? Un cristiano es un seguidor de Cristo, o de la religión cristiana. Es una persona que deposita su fe en la persona de Cristo, ¿no? Ya con el solo hecho de mencionar la palabra fe, porque esa es otra cosa también, que hay mucha gente que va a las iglesias, Miguel, y hay gente que no sabe ni qué es la fe, ¿no? Así Uno le es. pregunta a la gente, ¿pero usted qué es la fe? Y la gente se limita solo a decir, que yo le pido al Señor cosas y él me las da, o estoy aquí esperando todavía el tiempo de Dios para que me las dé. Pero la fe es mucho más allá que pedir, ¿no? La fe es el fruto del conocimiento, nada más. No es el tema hoy que vamos a hablar de la fe, tal vez si tenemos otro domingo lo hablamos, pero saber que hay dos niveles de fe, ¿no? Claro. Miguel? O sea, hay un primer nivel de fe que es para salvación, porque dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, que eso es lo que lo lleva a uno a los pies de Cristo. Cuando uno escucha algo, alguien te habla, una prédica o lo que sea, entonces uno, volviendo en sí como el hijo pródigo, decide entregarle su vida al Señor. Ese es un primer nivel de fe, pero ese nivel de fe no nos sirve para sostenernos en esta carrera que nosotros estamos caminando en lo que es el cristianismo. ¿Cuál es el nivel de fe que nos sirve? El que habla Gálatas 5:22, cuando dice que la fe es parte del fruto del Espíritu. Y como es parte de un fruto, pues se logra obviamente por medio de un caminar, de un vivir, ¿no? De una relación como tal, ¿no? Entonces, ahora que menciono esa palabra relación, sí es bueno que ustedes sepan que el cristianismo no es una religión, sino que es una relación. Eso es algo que lo primero que le dicen a uno, ¿no, Miguel? El cristianismo no es una religión, es una relación. Suena muy bonito, pero la pregunta del millón es, ¿cómo lo está llevando usted? ¿Como una religión o como una relación? Porque la religión la definición de religión es una serie de rituales, simbolismos. Eso es religión. Una relación implica conocimiento, entrega, disponibilidad, paciencia, reciprocidad. Todo eso es una relación. Entonces el cristianismo realmente es una relación, y para entrar en una relación pues implica obviamente conocer a la otra persona, porque nosotros manejamos un principio, Miguel, en la iglesia, que dice que uno no puede amar lo que no conoce, ¿eh? Amén, así es. Por eso es que el amor a primera vista, eso es algo que no existe. Puede haber una atracción física que más adelante se puede convertir en amor, pero no hay amor a primera vista, porque el amor como tal, que es amor, implica conocimiento, ¿no? Entonces, uno no puede amar lo que no conoce, ¿no? Entonces,
Y conocer obviamente te da entendimiento de la persona, o sea, y por eso decía yo ahorita que cuando uno conoce a las personas, pues uno las entiende, ¿no? Y es importante tener entendimiento, Miguel, porque dice la palabra que Dios anda a usted de los cielos buscando entendidos, ¿no? Así es. Buscando a Él, entendidos, ¿no? Entonces, para llegar a buscar al Señor con una sana intención, con la intención que Él esperaría, obviamente nosotros, pues requiere que nosotros tengamos entendimiento, ¿no, Miguel? Amén. Bueno, vamos por partes de la pregunta inicial, pastor. Usted lanza el tema de ser cristiano y hacia dónde hay que ir primero. Bueno, si nos vamos a Mateo capítulo 10, Jesús lo que estaba buscando era discípulos. Y en ese sentido los discípulos le daba una serie de instrucciones. Pongámosle 10.1 para que ustedes vean. Jesús les da autoridad, dice la palabra, que se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y ahí viene la referencia de todos los primeros apóstoles. Después vimos que los mandó de dos en dos a hacer digamos, las visitas en diferentes lugares y los mandaba a hacer lo mismo. Vamos en el versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, dice el Señor, resucitad muertos, echa fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. No se provean de oro, ni plata, ni cobre, ni en sus cintos, o cinturones, como quieran llamarlo, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde estéis, informen quien ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y entrar a la casa, saludarla, y en la casa que fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y ahí viene el tema final, con lo cual quería iniciar. Y si alguno no lo recibiere ni oyere sus palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Bueno, si ustedes ven, lo que tiene muy claro pongámoslo así, el estatuto de ser cristiano, la categoría de ser cristiano es una función de servicio. Definitivamente, si un cristiano no está dispuesto a servir, definitivamente le queda enorme el tema de decirse cristiano. ¿Por qué? Porque la iglesia como tal, el cuerpo de Cristo, son integrados por todos los miembros que somos nosotros y Jesucristo es la cabeza. Pero todo el cuerpo se necesita unos a otros, somos complementarios. No podemos estar estáticos. Pensémoslo en un punto de vista natural, que la sangre se deje de mover en el cuerpo. No, claro, tiene que estar en continuo movimiento. Igual las manos, igual los pies, igual cada uno de los órganos tiene que desarrollar su función. Y cuando algo está estático y no funciona, obviamente, pues empieza a colapsar el resto de cosas. Y con dolor hay que decirlo, pastor, hay mucho cristiano de sillón, de butaca, estuvieron años de años sentados en un ritualismo de ir solo los domingos o solo tal fecha a los ritos religiosos y hasta ahí. Y no, vea lo que nos manda a hacer Jesucristo, el tema de los enfermos, vea los ministerios con el tema de limpiar leprosos, etc. ¿Cuál es la demostración que nos dice Él? Es que nosotros tenemos que estar al servicio ¿de quién? De todos los hermanos. Ahí es una de las cosas que ha cambiado mucho. Y es algo que no se les enseña a la gente, sino que más bien están más preocupados tal vez en cumplir el curso de tal cosa, una serie de vida social que se hace más que todo dentro de templos, y la comunidad se deja en el olvido. Ahí vemos esto, que es el primer paso, pero también es un desprendimiento de lo material. Vean que Jesús les dice literalmente, no se preocupen ni siquiera por llevar 2 túnicas. No se preocupen ni lo que van a comer, lo que van a necesitar. ¿Quién es el que va a dar todo? Obviamente el Dios Todopoderoso que tenemos. Nuestro Señor es el que proveerá. Entonces es un tema de desprendimiento de lo material que justamente son de las cosas que usted podría, digamos, ver en que mucho del engaño que está viendo en los últimos tiempos está en ese apego a lo material que ya lo hemos discutido en otros programas. Y finalmente, veamos el enfrentamiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23,
justamente cuando habla de los hipócritas y sepulcros blanqueados. Ese tema de ese ritualismo, de esa preocupación de las cargas, de meterle cargas y de códigos a unos y a otros, y que finalmente va en contra de la verdadera idiosincrasia del cristiano. O sea, el verdadero cristiano es el que está apegado a Dios, al Espíritu Santo, y está preocupado en esa conexión permanente con el Señor, no la conexión permanente con el hombre. Esa es una de las cosas que hay que cambiar. Cuando usted es cristiano y acepta a nuestro Señor, usted tiene que confiar en la parte espiritual, ese rol de la oración, ese rol de la verdadera fe, esa inspiración del Espíritu Santo que debe guiar cada uno de sus días, lo cual es totalmente diferente a los sepulcros blanqueados que habla él del tema de ese ritualismo religioso, que nuestro Señor en sí tuvo bastante enfrentamiento en lo que nosotros ya conocemos con los fariseos y los escribas, pero no solamente con ellos, era con esa estructura clásica que le decía al pueblo, hagan esto, pero las autoridades religiosas jamás estaban dispuestas a hacerlo, y Jesucristo lo dejó claro. Sí, sí, así es. Ahora que tú mencionas eso de discípulos, porque sí, o sea, hay categorías dentro de cuando uno viene a los pies del Señor, ¿no? Y tú lo mencionabas bien de que todos venimos a ser parte de un mismo cuerpo. Obviamente hay algunos miembros más visibles que otros, pero todos igual de importantes. Y a veces los que son menos visibles son los más vitales, ¿no? O sea, por ejemplo, a uno no le ven el corazón, no se ve, pero sin el corazón nos morimos. Así es. Entonces, así hay miembros en las iglesias también que no se ven, pero su labor es envidiable, o sea, no envidiable, sino, digamos, es vital, ¿no? Entonces, es importante esto porque, por ejemplo, si usted busca la palabra cristiano dentro del Nuevo Testamento, ¿tú sabes, Miguel, cuántas veces aparece la palabra cristiano en el Nuevo Testamento? 3 veces. Muy poco. 3 veces aparece la palabra cristiano en el Nuevo Testamento, no recuerdo bien, sé que alguna vez por allá en Antioquía que los llamaron cristianos, bueno, pero son 3 veces. Pero la palabra discípulo aparece 269 veces, o sea que el Nuevo Testamento, el Evangelio del Señor Jesucristo, fue un evangelio escrito por discípulos, para discípulos. Entonces hay que discipularse, por eso la Gran Comisión decía, vayan y hagan discípulos, porque hay mucha diferencia entre un creyente y un discípulo, ¿no? O sea, uno cuando viene a los pies del Señor viene a ser creyente, es cristiano, digámoslo así, hijo de Dios, por ahí, pero uno tiene que entrar en el proceso de renovar la mente, meter los fundamentos del Señor en el pensamiento. Acuérdense que dice Proverbio 23:7, que tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. O sea, uno es la información que tiene en la mente. Entonces, cuando uno viene a los pies del Señor, pues no tiene mucha información todavía, ¿no? Pues es el inicio de un proceso que obviamente se puede lograr por medio de un discipulado, ¿no? Porque ¿qué es discipularse? Discipular a alguien que la palabra discipulado tiene la misma raíz de la palabra disciplina, ¿no? La palabra disciplinar es transmitir conceptos, ideas, preceptos para que la persona a la que uno está disciplinando pues sea lo que uno cree que es lo mejor. Por eso es que dice que Dios al que ama disciplina, ¿no? Porque Él por medio de la palabra nos instruye para que nosotros seamos lo que Él considera que es lo mejor, que es ser un hijo de Dios, caminar de acuerdo a lo que es un hijo de Dios. Igual, ¿no? Cuando uno entra en un discipulado, pues la relación que hay entre un discípulo y su maestro, pues es muy cercana. ¿Por qué? Porque uno escoge su discipulador, ¿no? Uno escoge a quién seguir, ¿no? Entonces, hay que tener eso bien presente, porque imaginen que el Señor, sobre los creyentes, el Señor dijo por allá en Juan 6:26, dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Entonces, los creyentes rasos, digamos así, por decir una palabra, pues son personas que están ahí, ¿no? Siempre esperando ver señales, el milagro, todo eso, pero un discípulo va mucho más allá, y lo leyó ahorita, creo que lo leyó Miguel, o no me acuerdo, cuando él decía, los voy a hacer pescadores de hombres, le dijo a Pedro, ¿no? O sea, te voy a hacer pescador de hombre, que es mucho más allá. Los creyentes siempre están pidiendo que oren por ellos, ¿no? Oren por mí, oren por mí. Los discípulos oran por los demás. Esa es la gran diferencia. Pero bueno, entonces, ahorita retomamos el tema acá. Estábamos hablando al principio de la importancia de conocer, ¿no, Miguel? Porque la gente bueno, nosotros pasamos por ahí ya hace unos más años que otros, de que uno viene a los pies del Señor y realmente uno no conoce bien las cosas, y por eso viene la inquietud de decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? Yo quiero conocer del Señor, pero ¿por dónde empiezo, no? El conocer a una persona no es casualidad, eso lleva tiempo de compartir. Los que somos casados, Miguel, yo por ejemplo llevo con mi esposa ya
poco más de 30 años caminando juntos y créanme que cada día aprendo cositas de ella, la conozco más y todavía me falta mucho por conocer, ¿no? Entonces, el conocer conlleva tiempo de compartir y ese conocer te va generando a ti, estamos hablando de lo natural y también aplica a lo espiritual. El conocer a alguien te genera confianza, seguridad, que es lo que nosotros conocemos como la fe. Recuerde que la fe es esa confianza, esa seguridad que uno tiene en algo o en alguien con base en la información que uno tiene de ese algo o ese alguien, ¿no? Entonces la información que uno va recopilando a medida que tú vas conociendo a una persona, esa información puede ser positiva o negativa, ¿no? Si es positiva te acerca más a ella, pero si es negativa pues te va alejando más también, ¿no? Entonces, recuerda que hay un principio también que habla de que si uno piensa bien, pues uno siente bien, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo uno piense de una persona, uno va a tener buenos o malos sentimientos hacia esa persona. A veces en los matrimonios o en las relaciones de pareja se dice es que se acabó el amor, es que me dejó de amar. Realmente no es que se deje de amar, lo que pasa es que el concepto que una persona tiene de la otra se va deteriorando, ¿no? Entonces se va acabando esa admiración. A veces las mujeres sienten admiración por los hombres en cuanto a que los conocieron en una etapa en la que eran caballerosos, entonces tenían un concepto bastante fuerte de ellos, muy positivo, y eso hace que inclinen sus sentimientos hacia ellos, pero a medida que la relación va avanzando y esa actitud cambia, digamos, el concepto que una mujer pueda tener de un hombre, o al revés también, se deteriora. Entonces eso ya uno comienza a sentir de una manera diferente, pero no es que se acabe el amor, ¿no? Entonces, recuerden nada más la importancia de conocer, ¿no? ¿Y por qué es importante conocer a Dios? Bueno, Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y sabio Dios, y a Cristo a quien tú has enviado. Entonces imagina que conocer a Dios, según lo que acabamos de leer, pues tiene que ver con la vida eterna, ¿no? ¿Y cómo consiste la vida eterna? En conocer a Dios, ¿no? ¿Y cómo conocemos a Dios? Juan 5:39, escudriñan las Escrituras, porque a vosotros parece que ahí está la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Conocer a Dios, ¿no? Entonces, muchos cristianos, Miguel, yo creo que a ti te ha pasado, manejan el concepto errado de conocer a Dios, ¿no? Dice, es que yo conozco al Señor hace 20 años, es que yo conozco al Señor hace 10 años. ¿Y cuánto hace que tú conoces al Señor? Hace 15 años. ¿Y ahora qué está? Ahorita estoy apartado. No lo conoces. Realmente pudiste haber ido a una iglesia cristiana o en algún momento le entregaste tu vida al Señor, pero nunca lo llegaste a conocer, porque si realmente lo hubieras conocido por la calidad de Dios que tenemos, lo hubieras llegado a amar, y créeme que uno por amor hace tantas cosas, Miguel. Entonces conocer, en la Biblia obviamente tiene un concepto mucho más amplio del que nosotros tenemos. Nosotros siempre usamos este ejemplo, a veces lo usamos con Oscar Arias, con Keylor Navas, usémoslo con Keylor Navas, pero yo creo que ahorita Keylor es más conocido que Oscar Arias. Uno le pregunta a la gente, ¿usted conoce a Keylor Navas? Y bueno, la mayoría de la gente dice que sí, ¿cierto? Así es. Entonces uno le pregunta a la gente, pero usted sabe, por ejemplo, a qué hora se levanta Keylor, cómo desayuna él, qué música le gusta, cuál es el color favorito de Keylor. Y entonces la gente dice, no, hombre, eso sí no lo sé. Entonces no lo conoce. Usted sabe que él existe, pero no lo conoce. Porque el conocer implica compartir y todo eso. Por eso es que la palabra dice que sin fe, o sea, sin conocer realmente a Dios, es muy difícil agradarle. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque implica ya el compartir. Entonces conocer va mucho más allá de saber que alguien existe. Hay mucha gente que sabe que Dios existe, pero no lo conocen. ¿Por qué? Porque no caminan con Él, porque no conocen sus pensamientos. Ahora les dice, pastor, ¿y cómo hago yo para conocer los pensamientos de Dios? La palabra. Así es. Cada versículo de la palabra es un pensamiento del Señor. Entonces conocer a Dios implica un vínculo personal, un vínculo de comunión, un tiempo de oración con Él, hablar con Él, escudriñar la palabra, que es obviamente lo que genera que uno camine en el Espíritu, y con lo cual nosotros vamos a desarrollar los frutos del Espíritu. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros amemos a Dios? Bueno, la palabra dice que Dios tiene grandes cosas, Miguel, que ni ojos han visto ni oídos han oído, pero ¿para quiénes? Para los que le aman. Entonces no se queden solamente con que usted cree en Dios, que le entregó su vida a Cristo, conózcalo. ¿Para qué? Para que sea candidato a amarlo, porque, y estoy seguro que en la medida en que usted busque al Señor, lo encuentre en la palabra y lo conozca, usted lo va a amar por la calidad de Dios que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la persona de Jesucristo. Entonces, ir encaminando un poquito la inquietud de la gente. Usted le ha entregado su vida al Señor y se pregunta, ¿qué sigue para mí? Tiene que conocer a la persona de Cristo, a aquella a la que le ha entregado su vida. Si usted dice que es cristiano, es un seguidor de Cristo, usted ha depositado su fe en Él, y entonces usted tiene que creer en aquel al cual le ha entregado su vida, en el cual ha depositado su fe, ¿no?
¿Y a qué nivel tenemos que llegar a conocerlo, Miguel? Pues a nivel de uno dar detalles como él. Y voy a leer, para darle paso a mi hermano Miguel. Aquí nosotros estamos, es que uno le hace ojitos al otro y decir, bueno, ¿a qué hora me va a pasar la estafeta? ¿No? Pero uno debería de conocerlo a ese nivel. Hay una parte en Cantar de los Cantares que no sé si, bueno, ahí está una canción, ¿no? Si alguien ha visto a mi amado, ¿te acuerdas? Es un poema enorme. Es un poema tremendo precioso que hay ahí que, bueno, nada más parafraseando antes de leerles esto, en el libro de Cantar de los Cantares, allá en el capítulo 5, se habla que el amado venía a buscar a la amada y que él estaba tocando la puerta y que la amada le dijo, no hombre, ¿cómo voy a salir? Estoy parafraseando, así no es que esté, ¿cómo voy a salir si ya me acosté y que yo no sé qué? Y entonces el amado estaba ahí, ¿cierto? Y ella no quería salir. Y después como que él estaba lloviendo, algo así, porque dice mis cabellos de las gotas de la noche, bueno, todo ese asunto, ¿no? Entonces al final la amada decide salir, pero resulta que ya la amada se había ido, ¿cierto? Entonces ella comienza a hacer un escándalo ahí de que, ¿quién ha visto a mi amado? Y entonces comienza la gente y las muchachas las que despertó y todo le dice, hey, ¿cuál es? No, estoy parafraseando, recuerden, hey, ¿cuál es el escándalo? ¿Vale? ¿Qué es eso? Entonces comienzan a preguntarle ahí en el Cantares 5, ¿no? Y dice, ¿pero qué es tu amado más que otro amado? Como quien diciéndole, ¿cuál es el escándalo? Es que ¿qué tiene ese que no tienen los otros? ¿Ah? Entonces le dice, oh, la más hermosa de todas las mujeres. Y dice, pero si tú eres la más hermosa de todas las mujeres. Entonces ella dice, ¿qué es tu amado más que otro amado que así nos conjura? O sea, ¿para qué nos despiertas a esta hora de la noche con ese escándalo, no? Entonces ella comienza a decir esto, imagínense, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos negros como el cuerpo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especies aromáticas como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacinto, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo en él es codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncella de Jerusalén, queriendo decir, espero que les haya quedado claro por qué ando buscando a mi amado por esa descripción que les he dado, ¿no? Esa descripción solo la puede dar una persona que conoce, ¿no, Miguel? Amén. Bueno, ahí, pastor, se lo pongo en el tema del conocimiento. Vemos ejemplos bíblicos de personas que tuvieron una relación cara a cara con Dios. Y vamos al padre de la fe, Abraham. En el capítulo 12 del Génesis, o sea, el primer libro, que también es un tema que hay que tocarlo, pastor, hay gente que el Antiguo Testamento no lo toca. Hay un desconocimiento, no les gusta, no les agrada, o simplemente se van nada más a las promesas del Nuevo Testamento y viven un sistema de confort sin ver lo del Viejo, ¿verdad? Hablando de como si estuviera totalmente sesgado el conocimiento anterior y demás, lo cual realmente es un error. En este sentido, vemos entonces en el Génesis capítulo 12 que le dice, en versículo 1, Jehová había dicho a Abraham, en este momento es sin H y A, o sea, Abraham, simplemente, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tus padres, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bueno, ahí viene, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Fue obediente, disciplinado, estamos hablando. Pero más adelante en el versículo 15, en el capítulo 14, vemos la aparición de Melquisedec, el rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, que hace una referencia, para muchos es la referencia a nuestro Señor Jesucristo, en el tema que parte el pan, y al que Abraham le lleva los diezmos. Importante, Abraham no tenía necesidad de presentar diezmos, no había una religión como tal. A Abraham no le habían dicho el texto, tenías que presentar diezmos. No, Abraham lo hace de corazón. ¿Para honrar a quién? Al que conoce, al rey que le había dicho, en este caso Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, que le había dicho, sal de tu tierra, de tu parentela, y sigue el camino que te he mandado. Y entonces ya vemos en el Génesis capítulo 15, versículo 1, en donde le dice literalmente Jehová a Abraham lo siguiente en visiones:
No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y ya estamos hablando de qué, de la promesa de qué, de su descendencia, de que va a tener un pueblo grande, enorme. Y entonces vemos en el versículo 6 algo que marca realmente este conocimiento y esta interacción, esta comunicación del que usted conoce. Y él, para conocer, también tiene que respetarle y amarle. En donde viene el versículo 6 que dice, y creyó ¿quién? Abraham a Jehová, y le fue contado por justicia. ¿Qué significa esto? Que para nosotros decirnos que somos cristianos, tenemos que creer en ¿qué? En el mensaje que nos manda el Señor. Y ese mensaje ya no es a través de visiones, puede ocurrir que algunos tengan el tema de parte del Espíritu, la comunicación en visiones. Pero si no, tenemos una palabra que es la revelación hecha todos los días. Y nosotros tenemos que creer esa palabra para tener justicia. Porque si no crees, no vas a tener salvación. Así de sencillo. En el tema de nosotros como cristianos, entonces, ¿en dónde está la coraza y ese escudo? En creer. Cuestiones que a veces se ha hecho muy permeable en el mundo. La gente tiene choques de crisis de fe, pongámoslo así, constantes. Y quieren ser, pongámoslo así, satisfechos a través de que me diga un pastor o que me diga un hombre y que con eso me conforte. No, usted no se preocupe por lo que le diga un hombre. Preocúpese lo que le dice Dios a usted a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde está el tema de la comunicación? ¿Quién es el que conoce realmente el corazón de Dios? El Espíritu de Dios, que es el que escudriña todos los corazones. ¿Dónde está el Espíritu de Dios en tu vida? Ahí está parte de la clave de nosotros. Muchas veces hemos desconocido eso, lo ponemos en segundo plano o en tercer plano, y vemos en el caso del padre Abraham. ¿Qué pasó con el padre Abraham? Creyó. Tocó una prueba enorme, por ejemplo, con su hijo, sacrificar a su hijo, en referencia a lo que hizo Dios con nuestro Señor Jesucristo. Solamente el que cree de verdad aceptaría dar un sacrificio de ese tamaño. Obviamente, lancémoslo a tiempo actual. Hermano y hermana cristiana, usted se llama cristiano, si Dios le pide un sacrificio de cualquier tipo, ¿usted estaría dispuesto a hacerlo? Y ahí vamos a ver si realmente tenemos fe o es algo simplemente de un título, simplemente nominal humano. Sí, bueno, por eso es que se hace la pregunta y hay un pasaje de la palabra que dice que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, ¿no? Es una pregunta que se hace y a como vamos está bien complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo los tiempos, por ejemplo, por allá del libro de Jueces, cuando empezó el libro de Jueces, que decía que, bueno, obviamente Josué y su generación durmieron, bueno, obviamente murieron, y se levantaron unas generaciones nuevas que no conocían a Dios, y entonces como no conocían a Dios, pues obviamente no lo obedecían, no lo amaban, no lo respetaban, y por eso dice que como no había rey, todo el mundo hacía lo que quería, ¿no? Hacía lo que les placía. Porque obviamente el conocer, de lo que estamos hablando, el conocer implica obviamente respeto, obediencia, de lo que hablamos ahorita de Abraham, por eso se le llama el padre de la fe, porque confiaba tanto y creía tanto en el Señor, obviamente lo conocía, sabía la calidad de Dios que era, que sin dudarlo, pues hacía lo que el Señor le pedía. Entonces, desafortunadamente estamos en esos tiempos del libro de Jueces donde hay poca fe, poco conocimiento y obviamente poca obediencia. ¿Culpa de quién? Bueno, obviamente el evangelio que hoy en día se está ofreciendo en la mayoría de las iglesias es un evangelio muy liviano, como lo hablamos ahora, un evangelio que no implica conocimiento, no implica sacrificio, no implica nada, y no implica algo que es bien importante, que es predicar sobre el carácter o la naturaleza o la persona de Jesucristo, ¿no? O sea, algo que hay que tener bien presente es que no hay cristianismo sin Cristo, o sea, usted no puede pretender llevar un cristianismo sin conocer a la persona de Cristo, o sea, no existe eso, no hay cristianismo sin Cristo. Se ha perdido en lo que hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba de Jesús, porque él hablaba del que había de venir y él sabía que él había venido a preparar el camino, abrir el camino de aquel que había de venir, que era Jesús obviamente, pero para que la gente creyera en él, ¿no? Y cuando Jesús salió de escena, inmediatamente él entendió de que él tenía que menguar, ¿no? O sea, y por eso los primeros discípulos que Jesús tuvo no eran de él, eran de Juan el Bautista, ¿no? Entonces se ha perdido eso en las iglesias de que ya se predique sobre Jesús para que la gente siga a Jesús. Hoy en día los grandes líderes, profetas, apóstoles que hoy se han autoproclamado, lo que les interesa es que los sigan a ellos, ¿no? Entonces,
tenemos que volver a retomar eso que hacía Juan el Bautista e invitar a la gente que obviamente sigan al Señor, que es lo más importante, ¿no? Entonces, un consejo, digamos, usted que está empezando, y todo está en la palabra, ¿no? Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Bueno, algo nos hablaba el hermano Miguel ahora del servicio, bueno, él es modelo para nosotros en muchas áreas, la humildad, la oración, el amor, la paciencia, perdón, santidad, espiritualidad, sacrificio, negación, misericordia, bueno, tantas áreas en las cuales es el modelo perfecto, ¿no? Y la invitación que dice ellos Filipenses es, haya pues en ustedes, en cada uno de los que se dicen seguidores del Señor, el mismo sentir que hubo en Él, y para que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, pues nosotros tenemos que tener su misma manera de pensar, ¿no? Y para tener esa misma manera de pensar, pues tenemos que conocerlo, buscarlo por medio de los evangelios. Ahora usted podrá decir, pastor, ¿yo cómo voy a tener la misma manera de pensar de Cristo si Él era Dios? Bueno, 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿no? En la medida que lo tengamos. Ahora, ¿pero dónde está eso? O sea, ahí está en la palabra. Los 4 evangelios relatan a detalle todo el ministerio del Señor, el nacimiento, su vida, cómo desarrolló su ministerio, cómo murió, cómo resucitó, tal cual como estaba escrito. Todo eso está ahí, ¿no? Lo que pasa es que los evangelios obviamente narran la vida del Señor dependiendo de la óptica del evangelista que lo esté escribiendo, ¿no? O sea, ellos fueron testigos, algunos fueron recopilando relatos, pero ahí de los 4 evangelios hay 3 que se le llaman evangelios sinópticos porque son muy parecidos entre ellos, que es el libro de Mateo, Marcos y Lucas. Y está el evangelio de Juan que obviamente aborda el ministerio del Señor desde otra óptica. Cada uno de ellos tiene una óptica diferente. Por ejemplo, Mateo presenta mucho al Señor como rey, ¿no? Como el rey de reyes, como el todo eso. Marcos lo enfoca más como el siervo, ¿no? La parte de siervo. Lucas como en la parte humana, como el hombre. Y Juan ya se enfoca más en la parte de la deidad de Dios como tal, ¿no? O sea, por eso es que Juan habla de que el verbo fue hecho verbo y que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y todo eso, ¿no? Pero ahí en los evangelios usted va a encontrar todo el ministerio del Señor, su familia, la persistencia de Él, su deidad, su niñez. Bueno, en la niñez no se habla mucho, solamente cuando Él tenía 12 añitos que se perdió y apareció en el templo, después ya no se vuelve a mencionar nada de la niñez, pero sí se habla de su familia terrenal, porque sí tuvo hermanos y todo eso. Entender que ahí se habla de que el ministerio del Señor inició a los 30 años, que era más o menos una edad plena en la cual se iniciaba un ministerio, murió a los 33. Ahí es donde uno le pregunta a Miguel a la gente, el Señor murió a los 33 años, uno dice, ¿será que murió muy viejo o muy joven? ¿Qué crees, Miguel? Bueno, era una edad madura en aquella época. ¿Pero tú crees que el Señor murió joven o viejo? Para mí joven. Para ti joven. Claro. Otras personas podrían decir, bueno, la mayoría podrían coincidir en que murió joven. Pero no, realmente murió a la edad que tenía que morir, ¿no? O sea, ni joven ni viejo, murió cuando ya había cumplido su propósito, ¿no? O sea, es ahí lo importante, porque a veces puede ser que uno llegue a los 70, 80 años, que uno se considera viejo, pero si uno no ha cumplido el propósito de vida por el cual estaba aquí, pues nunca será tarde, ¿no? Entonces el Señor murió cuando tenía que morir, Él vino a lo suyo. Yo la otra vez que leí ese versículo, yo pensé que decía, a los suyos vino, no, dice, a lo suyo vino, como quien dice el hombre, vino a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Así es, amigo. Jesús vino a hacer lo que tenía que hacer. ¿Qué era lo que Él tenía que hacer? Muchas cosas, ¿no? Vino a rescatar lo que se había perdido, a mostrarnos al Padre, a mostrarnos el camino a casa por medio de un genuino arrepentimiento. Y en medio de ese caminar, pues involucró muchas personas en su ministerio, ¿no? O sea, los discípulos. Al final, el Señor, imagínate que hasta en el Señor habían argollas. De verdad que lo mencionamos hace poco, el Señor alimentó como a 5,000, alcanzó a tener 70 apóstoles, después redujo el grupo a 12, tenía una argolla de 3, que eran los que lo seguían a todos lados, y al final se quedó con 1, ¿no? Entonces, pero él tenía toda su estructura, ¿no? El ministerio del Señor, pues lo basó en tres pilares importantes, que era la parte de la enseñanza, era algo a lo que él le dedicaba bastante, la parte de la predicación del evangelio y la parte de la sanidad, los milagros, ¿no? Él hizo muchos milagros, y no es que él, digamos, ese era el objetivo no de hacer milagros, no es que agarrara a los discípulos y dijeran, bueno, metámonos por esta calle que por aquí hay más ciegos, ¿no? Para hacer más milagros, no. Él iba caminando porque a lo suyo vino, ¿eh? Tenía su meta, tenía sus objetivos y sabía cuál era el plan, pero a medida que en ese caminar, a medida que avanzaba, pues se le presentaban oportunidades de que el nombre del Padre fuera glorificado. Entonces, por eso expulsaba demonios, por eso sanaba enfermos, etcétera, etcétera. Entonces, todo el ministerio del Señor usted lo va a encontrar ahí en los 4 evangelios, ahí encuentra su agonía,
la forma en la que murió, cómo resucitó, cómo después ascendió al cielo y nos dejó la promesa, obviamente, de que iba a regresar, ¿no? Y aquí estamos, obviamente, esperando a que el Señor regrese. En los evangelios usted va a ver, obviamente, el cumplimiento de más de 300 profecías que están en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento era una antesala a lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, todo eso está en los evangelios, ¿no? Entonces, es como un manual de vida, básicamente, porque, digamos, hay una regla que debería aplicar para todo aquel que se dice que es cristiano, Miguel, que dice que el que dice que permanece en él, pues tiene que andar como él anduvo, ¿no? Así es. Entonces usted no va a andar, hay gente que cree que andar como él anduvo es comprarse un tour allá a Tierra Santa, ir allá a Jerusalén y recorrer allá los lugares santos. Ay, yo tengo que andar como él anduvo, ¿no? Andar como él anduvo no tiene nada que ver con eso. Andar como él anduvo es seguir sus pisadas, como dice 1 Pedro 2:21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces el manual lo tenemos ahí, para que podamos imitarlo, ¿no? O sea, imitar al Señor, andar como Él, no basta con que diga que usted que cree en Él, ¿no? Usted tiene que imitarlo, pero para imitarlo, recuerde, tiene que permanecer en Él, ¿no? ¿Y permanecer qué significa? Permanecer es mantenerse sin cambios en un determinado estado, una condición o una situación, es esa capacidad de desarrollar una relación íntima y personal con el Señor, a eso se refiere la palabra permanecer, ¿no? Y ahorita, obviamente, porque antes de seguir ahí, darle paso al hermano Miguel, hay mucha gente que dice, pero pastor, ¿usted cómo le ocurre que yo voy a imitar a Jesús si Él era Dios? O sea, no me la ponga tan duro, hombre. Realmente no sea tan exagerado. Entonces, conociendo que más de uno iba a salir con esa excusa, pues Pablo obviamente dice, bueno, entonces hagamos una cosa, imítenme a mí, pues. No van a decir que yo soy Dios, no, imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo, yo sí puedo decir que lo imité, ¿no? Entonces, ¿creen que imitar a Jesús es muy duro? Entonces imítenme a mí, así como yo imito al Señor, ¿no, Miguel? Excelente. También habría que hacer la referencia en 2 de Corintios sobre cuando nos hace la referencia de que somos embajadores. Y al ser embajadores, veamos la visión del embajador. A ver, un embajador lo que es un representante que tiene que tener un comportamiento de acuerdo al país que viene. Por ejemplo, los italianos obviamente hablan italiano, tienen su cultura, tienen una idiosincrasia, etc. Pero tienen una posición de altura y en cierto modo el tema diplomático, el embajador indica un estatus, es una persona que no es común, pongámoslo así. Hay turistas que obviamente conocemos de todos los países, pero ya hablar de embajador ya implica un estatus mucho mayor. Y en este caso nosotros somos embajadores ¿de quién? De Cristo casi nada, ¿verdad? Que es un estatus importantísimo que nos tiene que reflejar un modo de vivir. Y aquí quisiera lanzar a cada uno de ustedes, inspirado en Marcos capítulo 8, en donde a partir del 17 le preguntan a Jesús lo siguiente. Jesús lanza esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Yo le lanzo la misma pregunta a mi hermano y hermana que me escucha. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Qué dicen los hombres que es Cristo? Entonces, si usted se está encontrando que, por ejemplo, en algún lugar Cristo es un hacedor de milagros y simplemente es eso, o un tema de mercancía, o un tema de negocio, ahí hay errores, ahí hay problemas. ¿Por qué? Porque viene Jesús y dice lo siguiente en el 29. Estamos en el capítulo 8, versículo 29 de Marcos. Dice, y entonces Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Respondiéndole Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno, y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Muy bien. ¿Qué sucede a partir del 32? Y aquí viene la enseñanza con la cual casi voy terminando esta parte. Dice, entonces les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cristiano y cristiana, tiene que poner las miras ¿a dónde? A Dios. No en cosas de hombres. ¿Qué significa esto?
que si hay, por ejemplo, en su visión de vida cristiana, un tema de afán a las cosas de los hombres, hay un problema, hay señales de alerta. Puede ser un engaño que esté sufriendo. Y el tema de las cosas de los hombres es importante porque mucha gente está llevando a perdición a otros a través de falsa doctrina, a través de engaño, inclusive sabemos que el mismo Satanás conoce la Biblia del cabo a rabo y lanzará promesas que obviamente son engaños para atraer a mucha gente que esté débil en la fe. Y ojo, dice el 34, y llamando a la gente y sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cristiano tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguir ¿a quién? Al único guía que se llama Jesucristo. En ese sentido, pastor, vea más adelante, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, pero todo el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio la salvará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se gozare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, muy semejante a la que hoy vivimos, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así es, Miguel, o sea, definitivamente, bueno, cuando las cosas de Dios siempre son voluntarias, ¿no? O sea, Dios no impone nada a nadie. Por eso le dice, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera, ¿no? O sea, si tú quieres, puedes hacerlo, pero eso sí, tienes que negarte a ti mismo, renunciar a lo que eras antes, como dice Efesios 4:22, despójate de lo que antes eras. Toma tu cruz, o sea, el nuevo estilo de vida, el caminar en Cristo significa para uno cambios, ¿no? Transformaciones, el convertirse, ¿no? O sea, cuando uno se convierte, es que a veces hay gente que va a la iglesia, le entrega su vida al Señor y dice, ayer me convertí, miras que ayer fui a una iglesia y me convertí. No, usted lo que hizo fue entregarle su vida al Señor, nacer de nuevo, pero el proceso de conversión apenas empieza, o sea, porque usted tiene que transformarse en algo que no era, ¿no? ¿Te acuerdas de esa película El Hombre Increíble cuando él se convertía? Que le rompía la ropa y todo. Se convertía en algo diferente, en algo. Entonces, eso es una decisión personal, ¿no? Como les decía ahorita, el que diga que permanece en él tiene que andar como él anduvo. ¿Cómo él anduvo? Bueno, hay muchas huellas que el Señor dejó. Y quería recordarles algunas nada más. Por ejemplo, Mateo 15:30 dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Entonces, ¿cuál es la huella que nos dejó el Señor? Es ese sentimiento siempre de ayudar a los demás, esa sensibilidad al sufrimiento de la gente, es algo que tenemos que imitar. Posiblemente uno como cristiano no pueda ayudar a multitudes, ¿no? Pero con que ayudemos a una persona, a dos, que esté a nuestro alrededor, créanme que ya habremos dejado huella en esa persona, ¿no? Y ya nuestro caminar aquí no pasará tan desapercibido. Entonces, ayudemos en la medida que podemos ayudar, porque es una huella que el Señor nos dejó. Él no era insensible al sufrimiento de la gente, así que no lo dejamos nosotros tampoco. Otra huella, Juan 8:2, dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. O sea, el Señor no tenía problema en sentarse a enseñarle a la gente, compartir lo que él sabía. Esa es una huella que tenemos que seguir. No seamos egoístas con lo que Dios nos ha permitido aprender. O sea, hay gente que aprende mucho, enseña a los demás, instruye tanto en lo natural como en lo espiritual. Si usted tiene algún don, una habilidad y usted puede enseñarle a alguien, deje huella en esa persona y no sea egoísta realmente con lo que el Señor le ha permitido a usted enseñar, ¿no? O sea, en algún momento a nosotros nos enseñaron, o sea que también va a llegar el momento en que nosotros deberíamos enseñar. Otra huella, bueno, el Señor obviamente se apasionaba muchísimo. ¿Se acuerdan cuando él, cada que predicaba y él comenzaba a ser adepto y la gente comenzaba a seguirlo precisamente por la pasión con la que él predicaba? Por eso la gente decía, wow, se maravillaban de la forma en que él predicaba porque enseñaba como quien tenía autoridad, precisamente porque lo que enseñaba lo vivía, lo caminaba, ¿no? Entonces tenía un testimonio que lo respaldaba. Por eso ahorita que el hermano Miguel decía, cuando él le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Entonces algunos decían, miras que algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Abraham, ¿no? Entonces miren el calibre de personajes con los que lo comparaban, ¿no? Nadie dijo por ahí, es que por allá hubo uno que me dijo que usted parecía un tío de Barrabás, no, nadie dijo eso, ¿no? A él lo comparaban con grandes personajes por el testimonio que tenía. Lo mismo le pasó a Juan el Bautista. Cada rato a Juan el Bautista le preguntaban que si él era el Mesías, y él decía, no hombre, yo no soy. Y además, yo no soy digno de amarrarle los zapatos. ¿Por qué? Por el testimonio de Juan el Bautista, por la forma en la que hablaba, por la forma en que vivía. Entonces, miren la importancia de que a uno lo respalde un buen testimonio.
Otra huella que hay ahí, que bueno, eso está en 2 de Timoteo 4:1, que era parte de lo que Pablo le decía a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, es una huella maravillosa que Cristo nos ha dejado a nosotros, y es no cansarnos de predicar la palabra, no cansarnos de llevar las buenas nuevas, ¿no? El Señor, cuando inició su ministerio, Él dijo eso: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Para llevar vista a los ciegos, para llevar consuelo al afligido, libertad al preso. Todo eso estamos llamados a hacer, porque son huellas que el Señor nos las ha dejado. ¿Pero podemos hacerlo? Claro que sí. ¿Pero qué? Hay que permanecer en el Señor, ¿no? Y permanecer va mucho más allá que creer en Él, ¿no? Permanecer, recuerde, es estar en Él, ¿no? No con Él, sino en Él. El que dice que permanece en Él, no con Él, en Él, tiene que andar como Él anduvo, con su mismo principio, con su misma manera de pensar, con su mismo sentir, y para eso pues tenemos que conocerlo definitivamente, Miguel, ¿no? Está bien, sí, así es, pastor. Nada más por una referencia, ya que el tiempo vuela y ya casi terminamos. El tema de los embajadores en Cristo estaría en 2 Corintios capítulo 20, 2 Corintios capítulo 5, perdón, versículo 20, para que lo busquen, y también ahí en capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. O sea, el testimonio, que es lo que hablaba ahora el pastor. Y ahí resumo ese testimonio también en Hechos 4, hermana y hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva, ¿por qué destacaba del resto de congregaciones? Porque desbordaba el amor. Y ojo, que es lo que sucedía en la iglesia primitiva, que debemos aprender a hacerlo en la actualidad. Dice en el versículo 33 del capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles: y con gran poder los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Qué significa? Eran desprendidos con los demás, con el amor al prójimo. Eso distingue un cristiano. Un cristiano que no tenga amor al prójimo no es un cristiano. Igualmente, cuando el Señor hace la referencia de los mandamientos, el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a ti mismo. Definitivamente, sí. Bueno, el mismo Pablo decía, ¿no? Yo puedo hacer muchísimas cosas, pero si no tengo amor, pues nada soy, ¿no? Entonces el amor es la base de todo. Y resumiendo ya en un minuto, y que nos quede otro minuto para orar, si usted le ha entregado su vida al Señor, usted tiene que buscarlo a través de su palabra. O sea, hay que congregarse, es importante. Rodéese de gente que realmente le haga trascender, le haga subir de nivel, pero tiene que meterse a buscarlo. Vea, cuando Pilato una vez le preguntó al Señor: ¿eres tú el rey de los judíos? Él mismo le dijo: ¿pero eso lo dices tú por ti o porque lo has oído? ¿Me entiende? Hay cosas que uno conoce de Jesús, que uno las ha oído a otros, ¿no? Pero no se base solamente en lo que usted oye, ¿no? Escuchar prédicas es bueno, pero no se base solo en eso. Escudriña la palabra, busca al Señor por medio de ella. Cada versículo de la palabra que usted lee es un pensamiento de Dios, es la mente de Dios. Cuando usted abre la Biblia, está abriendo la mente de Dios. Entonces, métase a la palabra, busca al Señor en los evangelios, vaya al libro de Proverbios, al libro de Salmos, todo eso le ayuda a instruirse. Lea el libro de Hechos de los Apóstoles para que usted vea lo que nos leía el hermano Miguel ahorita, de cómo nacieron las iglesias, todo lo que pasaron los apóstoles para poder levantar la obra, la pasión con la que predicaban, cómo el Señor los respaldaba en su obra. Vaya al libro del Génesis para ver cómo fue que arrancó todo, porque pues, entonces es un proceso. El cristianismo es un proceso largo, es de resistencia, no se acelere. Aquí no es que te aprendas la Biblia de la noche a la mañana, sino que la entiendas, y lo poquito que tú puedas leer y entender y lo vives, tal vez eso sea suficiente para que te salves, ¿no? Pero lo importante aquí es tener entendimiento. Recuerde que Dios anda desde los cielos buscando entendidos. Bueno, vamos a orar, vamos a despedirnos ya, Miguel, dándole las gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado. Si usted que está al otro lado del dial ha escuchado todo lo que hemos hablado aquí, si usted ya le entregó su vida al Señor, ya sabe lo que tiene que hacer. Y si usted no le ha entregado su vida a Cristo, no dilate la decisión, o sea, no juegue con su eternidad, nadie tiene la vida comprada. Entonces, hágalo ahí donde está. Dígale ahí: Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y hoy he entendido que realmente he ido una que otra vez a una iglesia cristiana, pero nunca he nacido de nuevo. No te he entregado mi vida, no te conozco, Señor.
Pero hoy, arrepentido, arrepentida como nunca antes, me entrego a ti, Señor, clamando para que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, y que a partir de hoy yo pueda tener la capacidad de poder buscarte a través de tu palabra, Señor, para conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor, y un nuevo estilo de vida empiece para mí, Señor. Bendigo yo este momento que decidí escuchar este programa porque pues empecé a oírlo sin ti, Señor, pero ahorita te estoy recibiendo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermano Miguel, un abrazo y a toda la gente que nos ha escuchado y yo creo que nos vemos el otro domingo también. Si Dios lo permite y lo tiene bien, nada más yo quisiera pedirle 10 segundos para una expresión importante. Usted lo hablaba de la alegría en el corazón. Cuando usted dice, ¿quién vive? Diga con alegría Cristo, a su nombre, dígale gloria a sus hijos, victoria al enemigo, derrota y declare que es libre, libre, libre en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vemos el otro domingo si Dios lo permite, que el Señor los bendiga y viven a 105.9 de la FM Radio Urbano, la radio que se ve. Un abrazo para todos.